Hoy vamos a hablar de cómo proclamarte como un hombre queer y cristiano puede tener un impacto en tu sexualidad y si en realidad tiene un impacto en tu sexualidad. Bienvenidos a Un Placer a la Vez, un podcast para repensar el amor, los placeres y las relaciones con Larisa Gloriel. Para eso yo invité a Gio Olmedo, un gran amigo. Bienvenido a Un Placer a la Vez. Gracias. Ya me puse nervioso porque ya se siente que empezamos. Pero gracias por la invitación. Estoy súper excited. Me encantó cuando me dijiste para hablar de este tema porque es algo que creo que ha estado en mi subconsciente mucho tiempo y no es algo que usualmente verbalizo porque tengo personas que quizás están en mi misma posición, so que como entendemos o tenemos un conocimiento de lo que está pasando o lo que vivimos. Sí, lo han normalizado porque Ajá. Tienes tu corillo que Exacto. lo atraviesa. Sí. Pero honestamente, yo quiero aclarar desde el principio del podcast que yo no sé nada de la religión. A mí me criaron atea, he ido a la iglesia bien pocas veces, aunque fui a una escuela bautista. Ajá. En realidad, yo no me acuerdo de nada. Yo no me acuerdo de ninguna clase, nada. Como que no fue a lo que le presté mucha atención. Bueno, claro, no sabías que los Salmos era un capítulo en la Biblia, pensabas que era antes o después de Cristo. No sé, mi gente. Pero no está sé. bien, oye. Pero está bien, pero por eso creo que va a ser una conversación buena. Digo, yo no soy un experto. No, pero esto no tienes que ser un experto, porque yo quiero que tú me hables de tu experiencia. Yo me acuerdo de cositas. Yo quiero que tú me hables de tu experiencia porque creo que esto es un tema que es un súper tabú y que casi nunca nadie habla. Y yo sé que Puerto Rico en sí es bastante conservador, pero a la vez sé que hay otros marcos en otros lugares en el cual estas etiquetas, por ponerle un nombre, coexisten. Y siempre me ha dado mucha curiosidad. Porque yo sé que uno puede ser más de una cosa, pero como estas intersecciones no se suelen profundizar, pues no sé, tengo dudas, tengo preguntas. Y estoy aquí para contestarlo to the best of my abilities. Antes de empezar, Gio Olmedo, porque te tengo que presentar, mijo, hay que presentarte. Yo te voy a presentar a nivel profesional y yo quiero que tú te presentes a nivel personal. Ok. Gio Olmedo es un artista multidisciplinario y un tremendo creativo. Bello. Okay. Está muy bien resumido. Ahora yo a nivel personal, ok. Pues bendito, Gio Olmedo, yo digo que es mi nombre artístico, pero mi nombre es real, completo, que, fun fact, hay mucha gente que no sabe que este es mi nombre. Y es yo, cierto. como esto está dado, Giovanni Olmedo Ramos, porque tengo madre. Claro, importante. Y si le preguntaba a mi mejor amigo, Giovanni Micael Olmedo Ramos, porque él dijo que yo necesitaba un segundo nombre. Ah, y él te lo puso. Sí, él me lo bautizó. Obvio que lo hizo. Por eso, o sea, pero a nivel de que yo me puse ese nombre en Facebook. Yo no uso Facebook, así que hace un montón de tiempo ese nombre sigue estando igual. Sí. Y a mí tías que viven en los Estados Unidos me envían las cartas como Giovanni Micael. Me encanta. Como eso. ellas juran que ese es mi nombre. Ellas dijeron, olvídate que yo recuerdo sus historias de pequeño con ese segundo nombre. Es más, lo recuerdo regañarlo con ese segundo nombre. Sí. O sea, una cosa crazy. Buenísimo. Fun fact. Siempre. Nada, aparte de mi nombre. Ajá, cuéntanos. Preséntate. Yo creo que lo más resumido, y ya vas a saber por dónde voy, soy un adulto part-time y un creativo full-time. Como ser adulto es un full-time job que I did not sign up. Yo tampoco, yo no pedí por esto, pero so I do the bare minimum with this job. El resto, pues sí, me van a ver. No sé cómo seguimos empleados en este job. No, pero pues hacemos de todo. Sí. Yo soy ese pana que tú dices como, él no tiene trabajo, pero siempre está trabajando. Es verdad. Literal, cabrón, ese eres tú. That's me. Pero siempre está en algo. Pero aparte de la creatividad, ¿tienes algún hobby? ¿Nos puedes dar un hobby que tengas? Wow, algo productivo. No, como que un hobby, algo que hagas por placer. Yo creo que asfixiar a mi gata con besos. Algo que hago de hobby. Me encanta. ¿Qué mejor hobby que ese? Tengo pruebas de, ¿sabes? De las batallas, pero
Pero eso son batallas de amor. Sí. So that's her loving me. Me encanta. Gracias por compartirte. Yo quiero comenzar hablando de primero cómo tú llegas a la religión. Como que cuál fue tu crianza. Vamos a empezar por ahí. Bello. Pues esto es como por parte. Mi familia siempre se crió en la iglesia más bien católica. Yo recuerdo de pequeño ir a misa súper cerca de mi casa con mi familia. Obviamente lo que hacía era dormir en la misa. Pero me acuerdo todo el protocolo de pues, una iglesia católica. La oración, la ofrenda, cuando daban a comer el pan y el vino en Semana Santa, los domingos de Ramos, como que tienen muchas otras cosas que versus más adelante fui cambiando quizás de iglesia, pues fui conociendo que hay cosas que se mantienen y hay cosas que no tanto. Okay. Después de ahí no recuerdo haber tenido memorias de visitar más la iglesia católica como maybe intermedia y finales de elemental, ya yo no como que iba. Igual me crié en una escuela católica, pues lo que hacía de cristianismo o de catolicismo era allí en la escuela Candelaria de Toda Baja, Toda Alta, Toda Baja. Ya ni sabes dónde queda, pero está bien, no te pero preocupes. está allí. Está ahí, también todos los colegios que tuve eran cristianos hasta que entré a intermedia, que era una escuela especializada pública, pero había sí una confra, que es como quien dice un grupo de muchachos cristianos que se reúnen y tienen como que sus actividades en los mediodías o tienen como que un grupo que hace también actividades para la comunidad de la escuela. Yo creo que fue más o menos cuando entré ahí, que sí, yo sabía de la confra y mi hermano estudiaba en la misma escuela. Superior, la intermedia que yo estaba entrando. Mi hermano, no sé cómo, terminó empezando a ir a una iglesia. Y obviamente yo como hermano pequeño, con un hermano en cuarto año, yo quería estar donde estaba mi hermano. Obvio. Y pues, bendito, le dijeron la clásica de si vas a salir te tienes que llevar a tu hermano. ¿Y tú ahí? Porque pues tú sabes, mis padres, siendo padres, es como... ¿Se pueden ir los dos en un mismo carro? Perfecto, filete. Ellos nunca dijeron esto, pero yo pienso que es lo más smart que pudieron haber pensado. 100%. De ahí mi hermano empezó a ir a una iglesia y yo empecé como a acompañarlo. Y obviamente pues estaba cool, habían jóvenes o ibas conociendo como que personas de tu edad que quizás estaban en estos espacios. Y pues usualmente los viernes, en diferentes iglesias que visité, los viernes casi siempre era como de viernes de jóvenes o dividían la congregación. Y todo esto, ahí empecé en lo que era una iglesia cristiana. Ya no estaba dentro del catolicismo y esa fue como mi segunda interacción con la religión. Fuimos a distintas iglesias. En una de ellas sé que me bauticé. Usualmente en Puerto Rico o la cultura, pues, aquí en Puerto Rico usualmente como que bautizan a los niños cuando nacen. Exacto, sí. En otras culturas no necesariamente. Igual, si alguien en los comentarios me quiere corregir, según la Biblia, como que cuando tú te bautizas es una decisión como propia. Que debe ser consciente. Exacto. No sé de dónde se inventaron cada vez que un bebé nace, que esto es del catolicismo, como hay que presentarlo y se va a bautizar. Ajá, yo tampoco, en verdad. Y en verdad hay personas que yo conozco que, o sea, sí los fueron a bautizar, pero fue como algo cultural porque sus padres no iban a la iglesia, ¿entiendes? Mi familia, a mí me bautizaron por algo cultural, como por hacerlo. Ajá. Porque todo el mundo tiene que estar, ajá, un ritual de nacimiento. Nada, ahí tuve como que la primera experiencia donde pues entendí que yo podía tomar la decisión de dar ese paso porque técnicamente el tú dar ese paso es tú recibir a Dios como tu salvador. Te meten al agua y te sacan y eres como una nueva criatura y todo esto. Es bien performático. Sí, yo he visto un par de fotos, como que ahora mismo por lo menos en mi feed hay un par de gente bautizándose. Amazing. Sí, igual en Sátira has tenido que ver como que la famosa que tiran vestida de blanco y de momento tiene un bikini por debajo y es como... ¿No has visto? No, mi algoritmo no me lleva a eso. Te puedo decir que serie es de Netflix. Ok. Pero es Unhinged. Pero ajá, como que se usa en referencia de como que dejas algo atrás y sale algo nuevo. Ok. Ajá. Sí, como una noche de San Juan. Exacto. Te tiras para atrás. Esa es la versión pagana. Sí, es cierto. Pero ajá, ok, ahí fue que tú decidiste y como para ir intercalando historias. ¿Dónde estabas tú en ese momento que estabas decidiendo bautizarte y estando ya más metido en la iglesia? ¿Dónde estabas tú sintiéndote con tu sexualidad y tu identidad?
Pues complicado. Simultáneamente habían como dos cosas pasando. Y era pues, obviamente yo ir creciendo, dejando de ser un niño para ser un preadolescente, para ser un adolescente. Y pues en esas etapas hay muchos cambios. O sea, en general, como niñas, niños, whatever, mucho más en cuestiones de sexualidad y de género. So, yo creo que fueron como simultáneamente creciendo a la vez mi conexión y mis experiencias dentro de la religión y de la iglesia y mi relación con Dios versus mi sexualidad. Yo tuve novia desde que yo tengo uso de razón, desde pre-kinder. Sí, Gio, yo no sabía esto Mi de primer beso fue en ti. pre-kindergarten. Oh my God. Rapidito, Sí, me precoz. acuerdo, Lisbeth. Has tenido novia, tuviste novia desde siempre. ¿Cómo empezaste a abrirte y a conectarte con tus verdaderos deseos, con quien tú eras? Como me gustaría, nada, que nos lleves por ahí. Yo, como hemos hablado en otras veces, como yo ahora puedo quizás reconocerlo de esta manera, como yo me siento conectado con mi feminidad. Cuando yo era chiquito, como que yo no tenía amigos. Y ahora tengo bien pocos. Como que lo más que yo tengo son amigas. So, desde que yo tengo uso de razón, como que yo no era de los nenes que ni siquiera en elemental tú veías jangueando con nenes. Como que yo siempre estaba con, qué sé yo, dos nenas. So, siempre me crié conectado con ese lado femenino. Y también hacía muchas cosas que no eran como de nenes o qué sé, o sea, again, no es que hay algo de nene, algo de nena, pero quizás lo que era la normativa de Sí, lo sí, sí, que, de este binomio de ajá, como que, ajá, hombre-mujer y los estereotipos. exacto. Yo no era del que se ponía a jugar PlayStation, yo estaba viendo Disney Channel, o sea, feliz con Hannah Aprendiéndote Montana, el polka dot, el viendo baile. Rebelde por Univision, como, ¿sabes? Eso era lo mío. Las Sí. novelas y las pop girlies. Creo que las dos cosas fueron simultáneamente pasando, porque aunque sí, no había explorado mi sexualidad, obviamente cuando empecé en la iglesia, sí, mientras uno va creciendo, pues van pasando cosas y experiencias. Y como la mayoría de las personas con las que estaba eran mujeres, pues sí tuve experiencias con mujeres antes que con hombres, pero no siento que fue como muy lejano, como que fue bastante cercano. A la vez, ok. Sí, incluso me acuerdo, bendito, yo tenía una novia que al mismo tiempo que yo estaba con ella, que teníamos una relación como mi familia lo sabía, yo estaba conectando mucho con otra persona, que éramos como panas, pero ella misma me decía como que esta persona no está con las intenciones, como que tú estás siendo bien pendejo, y la verdad es que yo soy bien iluso, como que tú me puedes estar tirando, me estás diciendo como, wow, tú eres bien bello, y Y tú, yo, ay, tú no gracias. te la crees. No, no, Porque yo, es que ya hemos hablado de esto. sí, 0%, como yo, o sea, a mí me tiran, o sea, bendito, se pierden porque es que yo no sé coger maíz, yo no sé tirar maíz. No te preocupes que eso lo vamos a trabajar. Este verano mi meta es que aprendas, porque No, hay es que que las salir. cosas me pasan como, o Te he sea, por la visto. cabeza. Y yo bien ingenuo, yo como que no, ¿sabes? Como que he's just being nice, como que él es bien cool, tenemos muchas cosas en común, como que nos gustan los mismos artistas, qué sé yo, whatever. Yo no sé cómo terminó, sé que creo que yo la dejé porque ya llevaba mucho tiempo hablando con este chamaco y aunque no había pasado nada, Sí, ya tú estabas sintiendo cosas. ajá. So, yo la dejé, me di la primera oportunidad de salir con un muchacho. Ok. No me gustó. ¿No te gustó el Eh, muchacho o la experiencia como la tal? experiencia, como... Y ahí, obviamente hablando ahora, como que pienso que entra mucho la parte de la religión que yo estaba simultáneamente atravesando. ¿Cuántos años más o menos tú tenías? 12, 13. Ah, wow, sí, que eras pequeño. So, salí con ese muchacho y nos besamos y fue la primera vez que tuve un contacto físico con un hombre y no me gustó. Yo dije, aquí no es. Pero no te gustó porque sentías algo o porque... Yo creo que fue una combinación de un sentido de culpabilidad, como que sentía que estaba haciendo algo mal. Yo me acuerdo que yo le dije a mami como, mira, yo voy para el cine con gente, como con unas amistades, y no era con el chamaco nada más. Todas esas cosas como también crea un tipo de presión en uno, de Claro. estoy mintiendo por estar haciendo esto, que técnicamente mi pensamiento de ese momento era, está mal. Estoy haciendo esto a escondidas porque esto está mal. So, eran muchas emociones. So, siento que eso con la diferencia que tuve, porque obviamente no era lo mismo
ya yo estar acostumbrado a besar nenas y también como tener el rol masculino de quizás tomar más la iniciativa versus de momento enfrentarme con un hombre y cambiar completamente porque ya yo no era el que era como más dominante, sino como que él tuvo el approach, él empezó y fue como... Sí, tú tenías que dejarte llevar. Ajá. Fue como esa combinación de sentirme culpable mental y emocionalmente y no entender cómo él físicamente estaba impactándome en ese momento. Y en ese momento, una vez pasa este primer beso, tú vas a la iglesia, ¿sabes? ¿Cómo tú atravesaste todo eso que sentiste? Porque me da curiosidad si fue algo que tú hablaste en algún grupo o fue simplemente algo que tú atravesaste completamente solo. No, pues no lo atravesé completamente solo porque mi mejor amigo, yo lo terminé conociendo también más o menos en ese mismo periodo de tiempo. Tenemos ya como 20 años de amistad. Shout out, Abner. Abner, te queremos. Gracias por vernos. Y él estaba viviendo una situación bien similar. Obviamente esto más adelante en nuestra amistad salió a la luz como que él es un poquito mayor que yo, so yo no sabía que él estaba pasando por lo mismo que yo, porque no era algo que estábamos hablando directamente y obviamente él había tenido otras experiencias que yo no había tenido. Claro. Pero como conectábamos tan bien como mejores amigos, era como yo siento que yo puedo hablar de esto y esta persona no me va a juzgar. Y estábamos los dos en la iglesia. Ah, los dos se conocen de la iglesia. Yo lo conocí en la iglesia. ¿Qué? Sí, crazy. Sí, que también, pues, uno va buscando su comunidad. So, poder hablar quizás de estas cosas porque él sabía que yo estaba dejando a mi novia porque iba a ir en una salida con esta persona que llevaba tanto tiempo hablando, que él también me decía como que están hablando. Y yo como, sí, No. pero no, ¿entiendes? Como... Nada, él era sigue siendo hasta el sol de hoy como que de esas personas que yo puedo tener estos temas porque atravesamos algo bien similar, el cristianismo y la religión y explorar nuestra sexualidad a la misma vez. So, sí, en ese tiempo yo iba a la iglesia, él era mi mejor amigo, yo era abanderado de mi iglesia, yo danzaba en mi iglesia, yo cantaba en mi iglesia. Obvio. Bien performático, again. O sea, mi sueño era estar en Disney, ¿entiendes? Claro, So, este era lo más cercano. No puedo ser Hannah Montana, so voy a danzar. Exacto. Voy a danzar. Exacto. Y en ese momento, mientras tú estabas súper metido en la iglesia, ¿tú sentías en algún momento algún tipo de rechazo? Sí. También yo pienso que growing up, y voy a llevarlo como un poquito más para atrás, yo antes de quizás tener estas experiencias a los 12, 13 años, desde mucho antes, ya yo me sentía diferente. O sentía que potencialmente podía ser gay. Y recuerdo, yo creo que esto sí que nadie lo sabe. Te lo voy a decir a ti por primera vez. Y esto yo creo que no lo sabe ni mi mejor amigo, no me acuerdo si se lo conté. En sexto grado, antes de graduarnos, yo tenía el miedo de que obviamente nos íbamos a cambiar la escuela, so toda la gente con la que yo crecí, por lo menos desde tercero hasta sexto, no íbamos a estar juntos. Y de hecho yo estaba peleando con mi madre porque yo quería estar en la misma escuela que mi corilla. Y ella, no, tú vas para la escuela de arte con tu hermano. Que de verdad, gracias mami, lo mejor que hiciste en tu vida. Sí, pero yo quería estar en la Discípulos de Cristo, en Bayamón. Y mami, no. So, había como un miedo de dejar ir a estas personas para conocer personas nuevas. Y yo recuerdo que yo fui a donde todos los niños de mi clase con un papel para que me escribieran si pensaban que yo era gay o no. ¿Qué? ¿Y esto era que tú estabas buscando alguna validación? ¿Estabas buscando ver cómo te percibían? Pues yo creo que pues yo siempre he tenido manerismos desde niño. So, siento que también estaba ese ongoing joke de algunos grupos, especialmente hombres, niños, let me say, no eran hombres, eran niños, que pues se vacilan a uno, como que dicen cosas por espaldas de uno, que vaya y me redapelé en esa escuela también, con otro por una muchacha. Pero peleamos como, él me aruñó y yo le tiré un icy por la cabeza. Es que tú tuviste tu Disney Channel moment. Claro, pero no iba a haber puño. Fue tirarle comida y arañazos. So, sí, yo hice eso y para mi sorpresa todo el mundo dijo que no. Y yo, ¿por qué están diciendo esto de mí? Incluso los nenes que yo sabía que lo decían es como, no, sabes que eso es como chiste, como que nosotros no pensamos eso de ti. Y yo creo que yo había bloqueado esto de mi mente, como, igual está un poco algaro, que yo hice eso con 11 años. Sí, pero, o sea, me parece algaro,
pero no, porque uno también en ese momento se está buscando. Ya. Y si uno está escuchando nombres y que te estén bulleando o diciendo cosas, uno también se lo empieza a cuestionar, Ujú. porque uno también va entendiendo que hay cosas que a ti te gustan, que a otras personas no le gustan, como es bien loco, porque aunque uno quiera perseguir su deseo, al uno estar en una sociedad donde hay tantas cosas impuestas ya, a la que tú te sales de esa norma, uno empieza a darse cuenta que uno es como el raro, entre comillas, y hay como un miedo Ya. a habitar ese espacio desconocido porque no hay no hay ningún tipo de referente que te pueda ayudar en el proceso. Sí, 100%. También el cambiar, yo creo que para mí, de ese espacio seguro a un espacio mucho más grande que un gente que no conocía, me tenía como, Ujú, pues, queriendo saber cómo moverme en otros lares, inconscientemente, porque iba para una escuela con el triple de cantidad de estudiantes. claro. So, era Sí. bien intimidante. So, ajá. ¿Qué más quieres tocar? Porque si no, yo sigo, o No, sea, no, no, pero es que me sigo mi encanta. historia cronológica desde, pues ahora estamos en séptimo grado y después cuarto año de universidad, porque mind you, mis padres se enteraron que yo era así en cuarto año, finales. Finales ya graduándote. ¿Y cómo Ajá, estuvo esa experiencia? ¿Cómo lo cogieron? trambólica, trambólica. No lo cogieron muy bien. Eh, Again, yo lo amo y yo sé que ellos hicieron lo que pudieron con las herramientas que tenían en ese momento porque pues todo el mundo está improvisando. Ujú, Todavía sí, ellos están total. improvisando. Nosotros también. Y si tú tienes hijos, vas a improvisar también. Totalmente. So, no lo cogieron muy bien. Even though yo como, how is this not obvious by now? Tú sabes, yo miro fotos mías de pequeño y nadie pensó en esto. Sí, maybe te estaban dejando ser, o maybe también yo creo que hay una parte de uno que uno pichea, como que no quiero, ¿sabes? Cuando tú no quieres ver algo. Ya, yo creo que por ahí estaba la vuelta, como querían ignorar o tratar de estirar el chicle lo más que pudieran. Lo más posible. So, cuando se enteraron, que obviamente se enteraron porque yo estaba secretamente saliendo con alguien de mi clase en cuarto año, y hablando, again, de las dualidades, cuando yo tuve mi primer novio en Ajá. cuarto año, me volví presidente de la confra de la escuela superior Wow. de mi escuela. ¿Y cómo tú te sentías? ¿Cómo tú manejabas esos dos mundos? Pues mira, yo no lo sé exactamente, pero sí te puedo decir que creo que desde que tomé la decisión de bautizarme y empezar como que mi journey espiritual, tenía bien claro que mi relación con Dios no la veía dictada por necesariamente lo que la iglesia estaba tratando de imponer, y aunque participé por muchos años de diferentes iglesias y me fui también por algo trambólico, como yo disfrutaba lo que yo hacía, como a mí me encantaba pararme en un altar, que pues vendría siendo una tarima, a danzar y adorar a Dios, como Si era tu no había conexión. un feeling igual a ese, o sea, y todavía no lo hay, como que yo he hecho Qué muchas lindo. cosas, pero no se comparan eh, a ese feeling de tu pues, adorar a Dios y también como llevar el mensaje a las demás personas que están ahí que puedan quizás sentirse tocados por el Espíritu Santo mientras tú estás como pues, haciendo tu thing. Como pasa cuando uno le da chills con alguna canción, como pues Ujú. era como that thing. Y qué lindo que era a través de las artes, que es Sí, algo que es bien tú, es bien parte de ti también. 100%. Yo hacía lo que habría que hacer, o sea, nosotros hacíamos obras de teatro, estábamos en el coro de la iglesia, like, hacíamos de todo. Mi hermano es súper creativo también, so, Ujú, mi hermano es fotógrafo, cada vez que había un invento, pues, ¿cómo vamos a inventar? Pues llama a tu hermano, pues vengan ustedes. Mi cuñada también estudiaba en la misma escuela que yo, so, los tres estudiamos arte. So, siempre hubo ese elemento creativo y performático de ujú. todo lo que hacíamos en nuestra vida dentro de la iglesia. Y en ese momento que estabas conectando desde las artes, con Dios, que también estás conectando con tu sexualidad paralelamente, que, ojo, para mí 100% uno puede ser queer y tener una espiritualidad, ¿sabes? Yo creo que también es bien loco que esta sociedad las separe, Ujú. cuando en realidad para mí
100% pueden coexistir porque somos mucho más que una cosa nada más. Yeah. Pero pues lamentablemente la religión y ciertos sectores conservadores, porque yo sé que no es todo, como les gusta hacer esa separación. Sí. Se cataloga como pecado. Y me gustaría que nos cuentes, si te sientes cómodo, sobre cómo con esa incomodidad y esas ideas de pecado, de culpa, tú empezaste también a explorar más abiertamente tu sexualidad y si eso tuvo un impacto en tu placer. Yo creo que, aunque estaba reconociendo mi relación con Dios y obviamente practicaba el cristianismo y hacía las cosas dentro de la iglesia, tenía esta otra vida afuera donde la mayoría de la gente cercana a mí o amistades pues sabían que yo tenía una pareja. Que también era como un secreto entre nosotros porque tampoco era muy normal para ese tiempo ser abiertamente gay en una escuela superior. So, era callado. Como que todo el mundo Sí, sabía sí, que es eran a los cierto. 4 patos de la clase, Pero ¿entiendes? no era algo que uno hablaba quizás No. abiertamente. Y claro, también estaban lo de, pues, este está con este y este está con otro porque es que son 4 o esto, o hay alguien escondido, o Sí. nada. Y pues yo aparentemente era como que de los escondidos porque era el presidente de la confra, o era como, este no puede ser, aunque parezca, porque es presidente de la confra. Plot twist. De hecho, Dios mío, yo lo siento. Muchas de las personas que estuvieron conmigo en esa confra en particular son personas queer, que actualmente pues son o gay o lesbiana o bisexual. I love that. Y era algo que literalmente no hablamos, como nosotros nunca hablamos de nuestra sexualidad y no estaba implied. Sí, ese era un tema que simplemente no se tocaba. No, y en verdad hacíamos cosas súper lindas juntos, como con un propósito de adorar a Dios, como Qué lindo. en verdad era súper cool. Shout out a la confra. Claro, ¿sabes? Fuera de la confra, cuando estaba ya más a la intimidad. Ay, verdad, me contaste eso. Es que yo me voy. Sí, pero no te preocupes que yo te voy trayendo otra vez. Había mucha culpabilidad. El placer no era 100% placentero. Literalmente era como instantáneamente terminabas de sentir placer, te sentías tan y tan mal que literalmente decías, vale, esto como, ¿por qué estoy haciendo esto? Como esto es lo que se supone que yo sienta y no lo es. No. Para nada. So, en ese momento era bien difícil. Como, yo creo que también estuvo cool de mi parte, like, do not give up. Sí, Porque pude haber dicho, mira, yo no voy a hacer esto más porque me siento súper mal, me siento, o sea, físicamente, como yo creo que la culpa era tanto que a mí me dan ganas de chonquear después de tener intimidad. So, yo decía como, mano, yo quiero a esta persona, o sea, estoy atraído por esta persona, tengo sentimientos por esta persona, ¿por qué me está pasando esto? Obviamente eso fue como el principio. Ya después, pues... ¿Y cómo lo fuiste superando? ¿Cómo fuiste cambiando esa narrativa y acercándote a tu placer sin culpa? Yo creo que yo mismo como me castigaba. Qué sé yo, estaba quizás varios días just en la mía orando, pidiéndole perdón a Dios por lo que había hecho, por lo que estaba haciendo. Y no creo que era la mejor solución en el momento, pero no tenía herramientas para atravesarlo. Como que esto no era un tema que se podía hablar con cualquier persona. Yo 0% me sentía seguro hablándolo con mis padres, o ellos tampoco me podían explicar desde una perspectiva quizás con más conocimiento de cómo pues, atravesar o herramientas que yo pudiera utilizar que igual no eran dentro de su campo, como que ellos no iban a entenderlo tampoco. Y bien loco, mi tío es homosexual y también como que yo sé el trasfondo que él pasó dentro de mi familia, porque mi familia no son súper cristianos, pero sí hay unos valores bien tradicionales de lo que es la familia y los valores de familia que están cementados en la religión. Ahora sí, mis padres van a la iglesia y todo, pero quien lo terminaron llevando después de que ellos se fueron del catolicismo fue mi hermano.
Ya. So, entramos también como todos. Todo a la Nosotros vez. arrastramos a nuestros papás a la iglesia. So, yo sabía que no era un tema que podía tocar Ujú. con ellos. Y en verdad, creo que hablándolo con mi mejor amigo y quizás tratando de normalizarlo para mí, en lo Ujú. personal, de como, ok, ¿cómo me voy a preparar para disfrutar esto y saber que Que no estás haciendo nada Dios no malo. me va a mandar al infierno? Ujú. Y es bien fuerte que esa es la narrativa, Ajá. ¿sabes? Estoy haciendo algo mal, me va a llevar al infierno. ¿Y tú piensas que eso es justo? No. Esto, por alguna razón, lo ve una persona queer, gay, lesbiana, homosexual, menor de edad, como me encantaría que sepan que esto no es la norma, que eso no está bien, que existen otras maneras de atravesarlo y que lo importante es tener con quién hablarlo. La comunidad es vital. Porque, o sea, uno puede llegar a sentirse en lugares bien oscuros por la culpabilidad que eso puede traer y mucho más no sentirte seguro hablándolo con nadie de confianza, que obviamente yo tuve a alguien, pero no siempre tampoco uno le cuenta todo a los amigos, ¿entiendes? Claro. Sí, hay muchas cosas So, que uno atraviesa en soledad. ujú, Y es una pena porque yo siempre he tenido como este pensamiento de que nunca he entendido si Dios es amor, ¿por qué no va a amar todas las diversidades de amor? ujú, Es lo que no me hace sentido, ¿sabes? ¿Por qué te está culpando y te va a llevar al infierno por amar? ya. Por eso, y qué bueno que lo dices, yo creo que de ahí ahora en donde estoy ahora mismo, yo pues no voy a la iglesia. Sigo teniendo mi relación con Dios, pero no avalo o en lo personal creo en muchas de las doctrinas que las iglesias imponen o algunos de los mensajes que se llevan, que yo sé que, mano, hay muchas cosas que están escritas en la Biblia. Ujú. Pero tú sabes, a la gente la pedraban y eso lo dice en la Biblia, como Ujú. hay cosas que hay que también saber Cuestionar y cómo leer y entender el contexto en el que eso pasó y por qué ahora es diferente. Se han claro. pasado millones de años, como el Ujú. ser humano ha seguido cambiando y yo creo que las personas que aman a Dios, igual, sean de cualquier religión, deberían sentirse bien con cumplir los deseos de Dios, que es amarnos unos a los otros. Y Y quizás respetarlo. no tener tantas reglas que hagan que uno se sienta mal por ser quien uno es, ¿entiendes? Es brutal porque al final el amor en realidad lo es todo, ¿sabes? Y es una pena, de verdad que es una pena bien grande que pues, las religiones no lo vean de esta manera. Ya. Y yo sé que esto es un tema que nos podemos cuestionar un montón, pero sí me gustaría pues ir poco a poco cerrándolo y si nos puedes dar unas palabras de luz a personas que te escuchan, que están atravesando con esta incomodidad, con esta culpa, porque yo sé que es una culpa bien difícil de sacar. Ujú. Y tampoco quiero llegar a tus conclusiones ni infinitivo de que ya está fuera de ti, porque sé que la vida es compleja y a Ya. veces aparece, a veces no, porque hasta yo incluso que no me considero una persona religiosa, aunque sí espiritual, me llega culpa y yo no sé nada Sí, de, sí, sí. de la religión, ¿entiendes? Sí, sí, también yo creo que fue, o sea, es difícil ser, en mi caso, un hombre que estaba bien metido en la iglesia, so, era como doble malo, porque era Ujú. un hombre que ser gay es peor que ser lesbiana, o por lo menos ese era en mis tiempos. Como, si es lesbiana es cool, pero si es gay, como, no te pegues a ese Sí, nene, sí, sí, ¿entiendes? traicionaste tu masculinidad. Ajá. So era como peor, culpable doble. Como no soy suficientemente hetero ni masculino y también le estoy fallando a Te Dios. dio, qué So fuerte. creo que para llegar a un punto donde te puedo hablar de mi experiencia como persona que cree en Dios y cómo ha afectado a mi sexualidad o cómo la está afectando, creo que es escucharse uno mismo y saber que uno puede tener una relación con Dios y hablarlo. Como al final del día, a veces a mí me sorprenden las personas que crean esta apariencia de, no, que vienen, qué sé yo, tales personas, vamos a recoger la casa porque, loco,
si tú crees en Dios, Dios está viendo el reguero que tú tienes ahí. Like, ¿qué tú piensas que le puedes esconder? Como eso fue en algún momento lo que yo dije, it's not that deep. Sí. Como que tú le vas a esconder. O sea, que tú vas a Te buscar está viendo, ver ¿entiendes? un tipo nu, así como escondida, pues Dios no va a ver que estás así. Y en verdad, el Dios que yo conocí es amor y se siente brutal conectar con él y adorarle. So, mi chiste interno con él es como, like, You know, total. y a veces sí me pongo muy grosso, pero tápate los ojos, no sé. O sea, Me encanta que le hable. sí, full. Como un pana. Me Como un encanta que le pana. hables, que le hable. Como un pana literal. Sí, feliz de la vida. So, creo que eso fue para mí lo que me quitó un poquito de culpa en poquito a poco, porque en verdad no fue de cantazo. Pero fue como la realización de yo creo en Dios. O sea, Dios está en todo. ¿Qué voy a hacer? Sí, He aceptarlo. knows. ¿Sabes? Si yo no me acepto, nadie me va a aceptar. Incluso al revés. Yo creo que había gente que me aceptaba más de lo que yo me aceptaba. Como la mayoría de mi familia es un secreto a voces, pero están cool y me aman y lo hemos atravesado. So, Qué lindo. Que reconoce el amor que te rodea y que es un tema que has logrado atravesar yeah. y transformar. Estamos por ahí. Creo que nunca termina uno again, todos estamos improvisando la vida. So, siempre hay cositas que pueden mejorar. Claro. Pero estamos, o sea, puedo dar fe de que hay mucho crecimiento cuando uno en verdad se empieza a conocer y se deja de esconder. Como Totalmente. Ahí doy mucho fe yo trabajo. también. Ay, sí, preformear en la vida es bien A difícil. menos de que, sabes, te paguen por eso, pero... Literal. Si no, o sea, uno preformea en los trabajos, Exacto. pero uno no preformea en la intimidad y en la vida privada y en el estado de poder crear relaciones, porque si tú estás preformeando con tus relaciones, al final son relaciones genuinas. Ya. Y oye, o sea, me pasó como yo genuinamente estaba atraído por las novias que tuve, no fue como fueron Ujú, tapes, ¿entiendes? Y de hecho, después de estar con hombres, volví a estar con mujeres, so, claro. es normal. Sí, la sexualidad es fluida y Exacto. también esta sociedad tiene tanta obsesión de ponerle labels a todo. Y yo puedo entender que los labels ayudan a crear comunidad, a nombrar lo que sentimos. O sea, yo sé, yo estoy consciente, pero a la vez es como me cuesta mucho las etiquetas en la sexualidad porque reconozco lo fluidas que son y lo cambiantes que son dependiendo en qué momento de tu vida vital te encuentras. Ujú. Sí, igual en lo que es la vida con personas homosexuales también el machismo existe Claro. en esos aspectos también en muchas personas que son creyentes, pero igual es como, sí, yo soy un gay cristiano, pero yo no soy afeminado. Como... Ujú. So, hay literalmente, like, Sí, hay mucha de homofobia todo, también de todavía todo. interiorizada Es dentro de insane. todo. No debería haber tanta cosa. No. ¿Y tienes algún último consejo para ya cerrar? Si Sí, alguien que que nos está Camarita nos escuchando, está dando las señales. literal. Em, yo creo que el consejo que les puedo dejar, como te mencioné ahorita, it's not that deep. Habla si quieres con Dios como si fuera tu pana. Literalmente te está viendo. Aunque de esto también podemos hablar más adelante porque tengo muchas opiniones sobre eso. Yo también, a mí Pero eso siempre me ha dado mucho miedo, tengo ¿sabes? mis opiniones. Ok, Lo siento, Dios, pero tengo mis opiniones. Ve poquito a poco encontrándote. Nunca va a ser tan malo como sientes que es hasta que lo verbalizas. Cuando lo verbalizas, tú como que adquieres el poder de lo que en verdad estás hablando. So, siempre dicen que las palabras tienen poder en they do. Así que no te quedes callado, no te encierres en tus pensamientos, no te castigues por sentirte culpable. Busca ayuda de algún profesional, de algún amigo que te sientas en confianza y háblalo. Yo creo que ese es mi consejo, que si lo hablas, pesa menos. total, estoy completamente de acuerdo con ese consejo. Así que gracias, Gio. Me encantaría quedarme más tiempo, pero tenemos compromisos y... No Oye, pasa pero si nada. quieren parte 2, Yo creo que es bien, una parte 2 100%, o sea, Gio es un gran amigo. tengo chismes de cómo me fui de la iglesia. Por favor, I want the tea. So Porque también desde, está, again, súper atado con mi sexualidad.
y con Mira la dualidad. Mira dónde lo tiras. Es que sabes que es un marketer. Él mira Es que se cuándo nos y acabó el dónde. tiempo. Así que 100% va a haber una parte 2. Y para que estén pendientes de todo tu trabajo y estén pendientes también de nuestro contenido, porque nosotros nos encanta crear juntos también. Yes. Lo hacemos muy bien. Y tenemos como que una idea que nos encantaría algún día hacer. Se va a dar, Pero se va a dar. nos tienen que seguir para que si pasa se enteren. Así que danos tus redes, Gio. Mis redes, en verdad debería cambiarlas, pero pues, ni modo. Es que siento que es muy complejo para decirlas. Pero Van a estar escritas, exacto. pero GVN Olmedo. Literalmente es mi nombre sin vocales. Que igual la gente piensa que, ay, tú eres Maldonado. Y yo... No. Olmedo. Debería ponerme G Olmedo, lo sé. Yo creo pero que es que sí. está cogido. Pues también podemos brainstormear. Podemos Sí. brainstormear de un username. Por ahora, GVN Olmedo. Perfecto. O pongan Olmedo, maybe les salgo. O sigan a Larisa y ponen Gio y les vaya a salir. Es cierto. O vean cualquiera de nuestros videos juntos. Y ahí le dan follow. Sí, no se compliquen. No se compliquen la vida. Y si no me sigues a mí, me puedes seguir en Larisa Gloriel o en la cuenta de este podcast, unplacer.alavez. ¿Tú ves qué fácil está eso redactado para que lo puedas conseguir? Si no me sigues a mí, te entiendo. Pero si no sigues a Larisa y al podcast, ¿sabes? No puede estar más simple. No. No está en nada si no lo sigues. Un botón. Así que gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Si te gustó este episodio, dale like, comment, share. Queremos leerte. Queremos saber tu experiencia. Por favor. ¿Qué te pareció? A mí me encantan los comentarios. Así que vamos a estar pendientes a tus comentarios. Gracias por escucharnos. Seguimos conectando. Un placer a la vez. Bye. Literalmente nuestras dos vidas se unieron en algún punto. Pero, o sea, like crazy. O sea, I unlock so many shit que yo tengo que ir a terapia. Yo tengo que ir a terapia después de esto. O sea, no después de esto, pero como después I need to talk about this. Sí, yo no sabía, yo tenía bloqueado toda mi juventud aparentemente. No te preocupes que vamos a seguir hablando de esto. Ok, esto va a pasar. me parece. Esto va a pasar.